Gracias, Jordi. La verdad es que primero, gracias por invitarme, pero después del subidón que llevo y de la energía y pasión de Josep y Paula, o sea, tengo un reto aquí para manteneros atentos y manteneros con la misma energía. De verdad, muchas gracias a todos. Me hace mucha ilusión estar entre amigas especialmente y entre todos vosotros. Y siendo no abogada, me siento muy cercana al ICAC. Lo que yo os he preparado un poco es explicaros el ecosistema de las startups, tanto desde el punto de vista de los inversores, el del dinero, como el punto de vista de los emprendedores, y luego os haré una pequeña pincelada del LegalTech. Al final llevo 12 años en este ecosistema con todos los gorros y un poco es trasladaros cómo la situación del COVID está afectando, ¿no?, a esto que estamos viviendo. Entonces, lo primero que quiero lanzar es un mensaje de optimismo en la situación que estamos viviendo. Crisis ha habido siempre y la humanidad siempre ha sobrevivido. Y de esta no va a ser diferente. Vamos a sobrevivirla y vamos a salir reforzados. El ecosistema de las startups no solo ha sobrevivido normalmente, sino que ha salido reforzado y ha brillado. Airbnb, por ejemplo, salió de la crisis de 2008. Y los fondos de capital riesgo, sus mejores añadas, que se llaman el vintage, del 2008, 2009 y 2010, fueron los mejores, fueron los años más rentables. Por lo tanto, esperemos que esto se vuelva a repetir ahora. Sin embargo, también tenemos que tener claro que esto no es una crisis financiera, no es una crisis de un sector, es una crisis global y que no ha venido poco a poco. Nos ha dado una bofetada de golpe en 2 meses y nos ha paralizado a todos diciendo qué ha pasado y nos afecta a todos. No se ha saltado a unos ni a otros. Y también hacer un disclaimer, ¿no?, de este ecosistema, porque aquí mis compañeros de panel son tan kamikazes como yo. Nosotros nos tiramos a la piscina sin saber si hay agua, pero es igual. Ya miraremos cómo nadar y hasta aprenderemos mientras estamos por el camino. Es que el ecosistema emprendedor, sin crisis, ya el 80 o 90% de las startups acostumbran a fracasar. Y como decían los dos, no pasa nada. Es parte del camino, aprendemos y nos levantamos. Entonces, partiendo de esta premisa de que podemos fracasar, que lo que importante es intentarlo, vamos a ver cómo está el ecosistema. Empecemos con el dinero, ¿vale? Porque el dinero siempre es importante, ¿no? Entonces voy a hablar de los fondos de Venture Capital. ¿Qué pasa? ¿Hay dinero para que se creen startups o no? ¿Hay dinero para financiarlas? Entonces, un fondo de capital riesgo tiene 10 años de vida. 5 para invertir y 5 para desinvertir. ¿Vale? Con lo cual, las decisiones que toman ahora no son decisiones de qué va a pasar en los 6 próximos meses. Son decisiones para ver qué va a pasar en los 5, 7, 8 años siguientes, porque tienen que rentabilizar esta inversión. Y esto es importante entender, el horizonte temporal en que van a invertir. ¿Qué van a querer al invertir en startups? Primero, que existan y que puedan sobrevivir y que cuando esta situación, no crisis, situación pase, que puedan despegar. Pero no van a tomar la decisión por cómo va a ser la startup en los próximos 6 meses. Entonces, ¿hay dinero? Bueno, hay fondos que acaban de cerrar su fondo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, yo quiero montar un fondo de 100 millones. Genial. Pues que los acaban de conseguir. Estos fondos tienen liquidez, pueden invertir. De hecho, su trabajo es invertir. Con lo cual, van a seguir invirtiendo. Luego explicaremos cómo, ¿no?, va a cambiar esa forma de invertir. Pero hay otros fondos que esos 100 millones igual estaban empezando a buscarlos o estaban a mitad. Y estos sí que han notado un parón. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, los family office, que son gente que pone dinero en esos fondos, también ha frenado. Y normalmente la inversión en Venture Capital suele ser inversión alternativa, que es un pequeño porcentaje de toda la inversión que hace el fondo del family office. Y esto es posible que se reduzca. Y también puede ser que las corporates que invertían en estos fondos de capital riesgo también dejen de invertir. ¿Por qué? Porque se han de focalizar en su core, en su producto, en su negocio. Y ahí sí que podemos ver un parón, pero no un parón definitivo, sino un retroceso. Pero enseguida volverán a arrancar porque al final van a haber oportunidades. Después otros fondos tenían el dinero, tenían cerrado la inversión. Sin embargo, como funcionan ellos, tienen capital calls. Es decir, los 100 millones no los tienen en el banco, sino que los han de ir pidiendo. Y hay algunos que pactan una vez al año o diferentes fases, pero hay otros que dicen, cuando yo vaya a invertir, te lo pido. Estos son los que van a tener problemas, los otros no tanto, pero estos sí, porque puede ser que sus inversores, a los que se les llama LPs o Limited Partners, no tengan liquidez o tengan problemas y tengan que retrasarlo. Entonces, otro tema importante, como os decía, duran 10 años, ¿no? En las tareas que tiene un fondo no es solo invertir, es invertir,
cuidar el portafolio y seguirlo, y ayudar a que esas empresas que están en el portfolio se vendan, ¿vale? Porque eso es, al venderlas es cuando conseguirán rentabilidad y conseguirán que sus inversores ganen dinero, ¿vale? Con lo cual, tienen 3 tareas. Invertir no es una prioridad a día de hoy. No quiero decir que lo dejen hacer, pero no es una prioridad. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo los fondos? Se están focalizando en aquellas startups en las que ya han invertido y tienen que estudiarlas y clasificarlas. ¿A quién le ha afectado negativamente? ¿A quién le ha afectado positivamente? ¿Y quién se ha quedado neutra? Y en esas que ha afectado negativamente, ¿qué puede pasar? Que necesiten dinero, que estuvieran en proceso de financiación, pero igual que ellos están frenando para ver qué está pasando entre sus invertidas, los otros fondos que tenían que venir después también están frenando. Y entonces tienen que ver cómo los van a ayudar. Probablemente van a tener que refinanciar esas startups más de lo que habían previsto para que sobrevivan y lleguen a la siguiente etapa. Pero, como os decía, invertir también es parte de su trabajo y no van a dejar de hacerlo, pero se va a ralentizar todo. Por un lado, las compañías que ya tienen su portfolio, lo que os comentaba, ¿no? Van a necesitar recuperar y más dinero y van a ser estos fondos los que tienen que poner dinero y van a dedicar mucho tiempo a esto. Su propio fundraising se va a ralentizar y ellos mismos van a tomarse más tiempo en valorar una compañía. La inversión va a volverse más local. Los fondos americanos probablemente van a ser mucho menos activos en Europa. Los últimos años habíamos conseguido que un montón de fondos americanos vinieran. Los fondos americanos son más grandes, tienen más dinero y eso lo necesitamos en Europa y especialmente pues, en España y en el ecosistema de Barcelona. Y esto puede ser que se ralentice. Van a viajar menos para hacer scouting. Esto va a afectar especialmente a aquellas ciudades o países con poco ecosistema de venture capital. Por supuesto, va a haber otros fondos que se van a adaptar, van a saber tomar decisiones con Zoom y decidir, después de entrevistar a los emprendedores, decidir que invierten sin haberlos visto en persona nunca. Pero va a haber otros que no van a tener esa agilidad. Las valoraciones van a tender a la baja. También estábamos en un punto alcista que estábamos demasiado altos y que era insostenible. Pero ahora van a bajar y también van a bajar los tamaños de ronda. ¿Vale? Los porcentajes que se quedan los VCs más o menos suelen ser siempre los mismos. Y tendremos que hablar con más inversores para conseguir que alguien nos invierta. Eso no quiere decir que no lo consigamos, simplemente requeriremos un poco más de esfuerzo. Muchas startups, desde que ni se iniciaban y entraban en el juego de las rondas de financiación, decían, pues yo con usuarios, ¿no? Voy a conseguir financiación. Esto ya dejó de ser sexy hace unos años, muy poquitos, pero es que ahora estas startups lo van a tener imposible. Los fondos se van a focalizar en startups que facturen desde el primer día, por encima de todo, que se puedan ser sostenibles, que en situaciones como las que estamos viviendo puedan vivir y que no jueguen a vivir en base al dinero que inviertan unos inversores. Y esto va a afectar pues, de diferentes maneras, con lo cual hay que tener muy en cuenta que si montamos una startup, si buscamos dinero, los inversores van a mirar con lupa el runway y esas posibilidades a seguir vivas en circunstancias como las de ahora. ¿Qué pasa? Que hay otro tipo de startups que necesitan más financiación pues, para crear una tecnología, para crear una innovación. No es su momento ahora. Van a tenerlo muy difícil y vamos a perder cierta disrupción, pero ahora el fondo va a buscar sostenibilidad porque no perdamos de vista que los inversores al final es su negocio dar rentabilidad a sus propios inversores. Entonces, en resumen, la parte del dinero. El dinero para invertir existe. Se va a continuar invirtiendo. Eso sí, con procesos más largos y más locales. Y con tamaños de ronda más pequeñitos. Se mirará con lupa el runway y la facturación. Al final, cash is king. Y hablando de cash is king, hablemos de startups, ¿no? La mayoría de los fondos dan por perdido el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que les piden a sus startups es que sobrevivan. Y que inviertan en posicionarse para ser los primeros en la carrera de 2021, porque la carrera se va a jugar el año que viene. Este año lo importante es sobrevivir. Y ahí, durante este tiempo donde estás sobreviviendo, no puedes focalizarte solo en eso. Tienes que focalizarte en prepararte para ser el mejor en la nueva carrera que empieza el año que viene. Los budgets y los presupuestos que teníamos para el 2020, olvidémoslo. ¿Qué quiere decir esto también? Que no esperemos 2 meses a ver cómo evoluciona la cuarentena para ver si reducimos gastos. Reduzcamos gastos hoy. Y esto que les están diciendo las startups aplica a la mayoría de las empresas. No hace falta que seas una startup. Hay que ser muy conservadores en el forecast
No sabemos si la cautela y la situación actual va a durar 6 meses, 12 o 18. Y cuando me refiero a la situación actual, no me refiero al confinamiento, sino a la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que estamos viviendo y que esto hace que todo el mundo sea más conservador en la inversión y en el consumo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que entender de esta crisis es que estamos cambiando los hábitos. Por lo tanto, la demanda como la conocíamos va a cambiar. Vamos a primar mucho más el must have, ¿no? Aquello que es imprescindible, versus el nice to have. Y nuestras prioridades, nuestras necesidades van a cambiar, nuestros hábitos. Obviamente recuperaremos algunos, como socializar en el bar. Eso no nos lo va a quitar nadie. Pero va a haber otros que han venido para quedarse, como el teletrabajo. Y hay muchos más ejemplos. Esto provoca dos situaciones. Muchas oportunidades, porque hay necesidades que necesitan cubrirse y otras que empezaban a vislumbrarse que ahora necesitan reforzarse, y eso es una oportunidad. Y otra que es, por desgracia, el cierre de negocios tal y como lo conocíamos. Es un cambio de etapa, no es algo temporal. Vamos a cambiar con lo que está pasando. Como startups podríamos hablar de cualquier empresa, realmente esto aplica a todo el mundo. Estamos en un momento de reinvención. Y en las startups, cuando estaban buscando financiación, les pedimos un pitch, ¿no? Y nos hacen 10 hojas y ponen el problema, la solución, cómo va a ir el mercado, etcétera. Vamos a fijarnos en la parte del problema. Esa es la clave, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es la necesidad real versus el producto? El producto no es tan importante, sino cuál es la necesidad. Tenemos que plantearnos, ¿cuál es el problema de mi cliente? ¿Puedo ayudarle ofreciéndole un servicio diferente, pero cubriendo la misma necesidad? Y aquí os pongo un ejemplo no legal tech, pero que se ve muy bien y que está, bueno, petándola durante estos días, que es Nannyfy. Nannyfy era una plataforma de nannies a domicilio. Llega el confinamiento y te dicen, nannies a domicilio, no puede ir nadie porque tienes que encerrarte en casa. ¿Qué hace? Pues Claudia de la Riva, la fundadora, se plantea, oye, ¿qué estaba cubriendo yo? ¿Nannies a domicilio? ¿O el problema que le estaba solucionando era que entretenía a los hijos mientras los padres trabajaban? Pues si el problema era que entretengo a los hijos mientras trabajaban, ¿cómo puedo yo dar ese servicio de otra forma? Y monta una plataforma online para hacer ese mismo servicio. Ya no va físicamente. Se reinventa porque entiende cuál es la necesidad del cliente. Otra cosa que podemos hacer es preguntarnos qué es lo que sabemos hacer, cuál es nuestro core, como startup o como empresa. Entonces veremos si existen otros potenciales clientes diferentes a los que nos dirigíamos nosotros, pero que tienen esa misma necesidad y que igual no estaba yo focalizado en ello, pero que puedo derivar y darle ese mismo servicio. Por ejemplo, había muchas empresas de comida a domicilio para oficinas, B2B, ¿vale? Business to business. Cierran, hay oficinas, se quedan sin servicio, pero ¿qué clientes necesitan ahora ese servicio? Los particulares se convierten en un B2C. Con el mismo producto pueden dar respuesta a una necesidad a un cliente diferente, ¿vale? Es verdad que en esta crisis el B2C, que es al consumidor final, sale más reforzado que el B2B, que es entre dos corporaciones. El mundo va a cambiar. Lo importante es que nosotros tenemos que pivotar, adaptarnos a lo que hay. Hay muchísimas oportunidades, pero para aprovecharlas, y como decían mis compañeros, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Las startups que nacen en una crisis o sobreviven a ella acostumbran a ser startups que triunfan. ¿Por qué? Porque son equipos muy resilientes, con una cultura muy fuerte y muy cuidada por sus líderes. Salen reforzadas de la crisis, todo lo contrario de lo que podamos pensar. Si llegan a sobrevivir o se crean ahí, salen mucho más fuertes, tienen más posibilidades de sobrevivir. Suelen ser startups que además tienen un propósito, tienen una visión muy clara de dónde quieren llegar y a quién quieren ayudar. ¿Y qué consigue esto cuando tienes un propósito? Que consigues el mejor talento, porque el talento comparte el tener un propósito, quiere ayudar y se va a las startups que tienen esa visión. En resumen, la parte de las startups. Repensemos, pivotemos y adaptémonos. Pongamos foco en el cliente, ¿cómo le podemos ayudar? Salgamos de nuestra zona de confort. En todas las crisis hay nuevas necesidades que cubrir. Pensemos cómo podemos ayudar a cubrirlas. Surgen muchísimas oportunidades. Y si va mal, no pasa nada. Es parte del viaje, a levantarse rápido. Cash is king. Hay que tener dinero hasta el 2021
con lo cual recortemos ahora, pero invirtamos en ser mejores para el 2021. Y ahora una pincelada de Legal Tech. El Legal Tech ha empezado apoyando a los abogados y a su equipo en el trabajo que hacen. Es decir, se pueden automatizar muchos procesos y así es como empieza la digitalización de un sector. Pero la siguiente etapa es automatizar pues, tanto análisis de documentos como crear borradores. Aquí ya incorporamos tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o el blockchain. Es decir, pasamos del back office al front office, ya nos vamos con el cliente, con el consumidor. El sector legal ha empezado más tarde que otros sectores. El proceso de digitalización, vosotros lo comentabais, vais con retraso, pero no pasa nada. Debido a que sois un sector muy intenso en documentación, sois un sector que os vais a beneficiar muchísimo de la tecnología. Existen muchísimas oportunidades en vuestro sector. Los abogados del futuro, y casi te diría del presente, son aquellos que desarrollarán las nuevas formas de resolver problemas legales, pero con el apoyo de la tecnología. La tecnología, como ya ha hecho en muchos sectores, lo que permite es democratizar un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo hacemos más accesible a más gente. Lo que se va a conseguir con la transformación del sector es esto, hacer que la ley y los servicios profesionales legales sean más accesibles. Pensad como abogados cuál es el valor real que aportáis. No el producto que estáis dando, sino el valor que estáis aportando a ese cliente. Pensad en el ejemplo que os he dado de Nanify. Se ha de pensar desde el punto de vista del problema que ayudáis a resolver, no desde el punto de vista de proveedor de servicios. El Legal Tech no es una competición entre abogados y soluciones tecnológicas, es un trabajo de equipo. Hay que colaborar para crear juntos ese futuro de la industria. Y ese futuro está aquí y ha venido para quedarse. Gracias.